Ah, bueno. Está, ya estamos compartiendo en YouTube. Ya, puerta, sí, en la puerta ahí. Está saliendo en YouTube ya la. ¿Cuál es la entrada principal? Bueno, adelante, adelante. Ah, claro. Ahí fue. ¿O ahí o por acá? Porque por acá se puede, ¿no? Sí, porque acá, pero en el medio, o sea, tenés que estar en la parroquia. Estamos saliendo en YouTube. ¿Puedes silenciar un poco, Daniel? Claro, y no entraste por la parte de la, está o sea, no por el registro civil, claro. Bueno, sí, pero estaba eso lo mismo entrada. No, hay una vereda, lo único que hay es una vereda. Sí, o sea, la entrada principal, que es, viste, cuando salís por esa puerta, la veredita. Hay una veredita. Es una veredita, viene de la vereda de la calle. Está entre la parroquia y el de fotografía. La parroquia está acá. La parroquia, y Está saliendo en YouTube ya. Bien. Es que es mucho esperar hasta la una y ya no podemos. Y haga así, presentada. ¿Sí? Muy bien. la veo. Sí. Sí, bien. 20 personas. ¿Y qué expuso? ¿Qué? ¿Qué expuso? Lo que pueden vivir en la comunidad de los pueblos. Tiene mucho Cuando trabajo quiera, de campo. empezamos. Esta es una posición.
bien, bien la imagen. Bien. Pueden partir con la presentación, que ya la transmisión en YouTube está saliendo. Buenos días a todos. Desde aquí, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, vamos a presentar a Nadia Magalí Robaldo Fittipaldi. Ella viene trabajando hace más de 7 años en proyectos que proponen una transversalidad entre el arte, la ciencia y la sociedad, con una perspectiva feminista que va desde charlas de comunicación científica, proyectos de extensión universitaria, trabajos académicos y científicos, hasta instalaciones artísticas multisensoriales. Es artista multidisciplinar y a días de recibirse como bióloga de la licenciatura en Ciencias Básicas de esta misma facultad, indaga sobre neuroestética como nexo entre el arte, la biología y la vida cotidiana. Nadia, escuchamos tu presentación. Muchas gracias. Bueno, hola. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, primero que nada. Para mí la verdad que es un honor estar compartiendo este espacio con tantas otras personas que trabajan por tener un mundo un poco mejor. Así que, nada, yo hoy voy a compartir algunas reflexiones y, y también estar en consonancia con lo que han compartido las demás investigadoras en la charla de ayer, particularmente acá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, porque también me preocupa el rol que tiene la ciencia en la construcción de este mundo, y sobre todo la idealización de la ciencia como un ente abstracto, como universal y objetivo, que por ahí puede ser la idea que estamos reproduciendo y con la que estamos haciendo ciencia. Entonces voy a compartir mi presentación. Tenés que activar tu compartir pantalla. Listo. No sé si se ve ahí. Compartir pantalla. Sí, ahí va a salir enseguida. Bueno, estoy... Ahí se demora un poquito. ¿Se ve? Ahora sí, ahí empezó. Ahí está. Bueno, creo que desde el inicio de este simposio un poco se habló de por qué armar este tipo de encuentros y compartir nuestro trabajo, pero tenemos un contexto que está realmente complicado. Yo acá pongo algunas de las cosas que veo y que interpreto como problemas para mí, que además de las crisis son también el... Disculpen. El rol que estamos dando a la tecnología en nuestras vidas y ¿qué pasó? Está bien todo. Ah, yo no estoy viendo mi presentación. Ah, está. Em, Porque creo que ya es indiscutible que el mundo está cambiando a una velocidad más rápida de la que podemos reflexionar sobre qué estamos haciendo o sobre qué está pasando. Em, Entonces me gustaría traer a colación que tenemos una ciencia que cada vez está más especializada, que las tecnologías cada vez son más poderosas, y que estamos alimentando bases de datos gigantes y creando nuevas especies que van a convivir con nosotros por el resto de los años
y me refiero a la inteligencia artificial y a los híbridos, a las quimeras que estamos creando, pero también con todo esto avanza la brecha digital, la nueva brecha digital, que se trata básicamente de la falta de alfabetización o la desigualdad en la alfabetización digital y tecnológica, pero también se incrementan brechas que no existían, como la brecha 10-90, que es la que el 90% de los recursos de investigación en salud se dedican solamente a investigar enfermedades que padecen el 1% de las poblaciones. Y bueno, también hay una pérdida de mirada crítica. La gente ya no solamente no distingue las fake news, por ejemplo, sino hay una dificultad para entender conceptos económicos, conceptos científicos y conceptos bastante básicos en todos estos sentidos. Ent- de todas maneras, yo creo que si la ciencia ha ayudado a que lleguemos hasta acá, probablemente también tenga un poder para revertirlo o una responsabilidad. Me gustó esta frase de Edgardo Lander, que dice que el neoliberalismo es debatido y confrontado como una teoría económica, cuando en realidad debe ser comprendido como el discurso hegemónico de un modelo civilizatorio. Y esto es como una extraordinaria síntesis de los supuestos y valores básicos de la sociedad liberal moderna en torno al ser humano: la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y la buena vida. Entonces, esto me hace reflexionar un poco sobre cuánto realmente pensamos en los discursos que están detrás de cada acto, de las acciones que realizamos en el mundo y lo que concebimos como mundo. Entonces, mi utopía acá se delimita y es tener una biología que ayude a construir una relación armónica con el resto de la vida. Pero esto como posibilidad concreta, no como una fantasía ingenua, y se posiciona en contraposición de la distopia, que es lo que incluso la ciencia está determinando, en esto de que el mundo se acaba, de que los recursos se acaban, de que las máquinas toman nuestros lugares. Eh, Son las predicciones de la ciencia porque estamos dándole ese sentido. Entonces, yo creo que podemos pensar en soluciones que puedan revertir desde la ciencia esta situación. Y bueno, la pregunta es, ¿pero eso es posible o es imposible? Yo creo que lo imposible en realidad es lo impensado y que al pensarse se hace posible. Entonces, lo que propongo con esta charla es empezar a reflexionar, eh, pero posicionarnos desde lugares específicos para reflexionar. Entonces, creo que si queremos soluciones, hay que empezar a pensarlas, y sabemos que hay mucha gente haciéndolo, creando maravillosas tecnologías que prometen salvarnos, pero creer en esto podría hacer caer en un optimismo tecnológico dogmático, es decir, reproducir la misma lógica que nos trajo a esta amenaza de extinción. Pero si la ciencia está en crisis, como en una crisis ética, en una crisis epistémica, no va a poder dar solución. Entonces acá me pregunto, ¿cómo llegamos? Y mi intención en esto va a ser mostrar distintas perspectivas epistemológicas, sin relativizar la ciencia, reimaginar una ciencia más coherente con la vida en este planeta. Porque cuando uno se pregunta cómo llegamos hasta acá, cuáles son los paradigmas científicos que nos han traído a este escenario, son preguntas epistemológicas y subyacen a cada una de nuestras prácticas científicas, pero quizás no es solamente eso, y también se trata de preguntarnos qué noción de la vida tenemos para poder habitar el mundo como lo habitamos. Y cuando hago este tipo de preguntas como ¿qué considero que está vivo y qué no? ¿Y cuáles son los criterios de validación de eso? Ya estoy hablando de algo más específico que la epistemología, y es la filosofía de la biología. La biología es una ciencia histórica, es una ciencia contextual, es una ciencia evolutiva. Entonces, al ver los sistemas vivos como sistemas, inevitablemente, desafía los modelos clásicos de la ciencia, los modelos que buscaban leyes universales. Además, cada innovación biológica tiene efectos políticos, éticos
y ecológicos reales e inmediatos. Por eso creo que filosofar dentro de la ciencia y dentro de la biología es central, porque si no, otros piensan por él. Y esto me refiero a que si no lo hacemos nosotros, van a empezar a pensar empresarios, tecnócratas, magnates, y es lo que ha pasado. Entonces, empecemos nosotros. Yo quiero proponer una comparación entre Mario Bunge y Maturana, porque creo que para empezar a revisar las bases de la biología, eh, tenemos que sí o sí entrar un poco en la epistemología y en cuáles son los discursos dentro de estas ciencias. Cuando yo empiezo a hacerme estas preguntas, se me ocurren algunas ideas. Entre esas ideas están, por ejemplo, cuestionar los dualismos cartesianos frente a toda la evidencia de la ciencia de que la naturaleza tiene una característica ambigua, una característica dual. Eh, Algunos ejemplos podrían ser el mente y cuerpo, pero también humano-mundo, o qué es artificial y qué es natural. Entonces, em, filosofar en la ciencia tiene ciertas bases. Hay que posicionarnos desde la filosofía de la ciencia y la epistemología. Y sucede que a veces pensar sobre cómo conocemos, sobre cómo hacemos ciencia, resulta medio complejo, medio abstracto, y directamente lo pasamos por alto o lo descartamos. Por eso, hoy me interesa hacer un ejercicio de reflexión muy preciso, que es comparar, con el objetivo fundamental de visibilizar que hay otras perspectivas eh, y que se puede cuestionar lo naturalizado. Yo voy a proponer una comparación entre dos autores que para mí han sido referencia, que han marcado mi camino y que por sobre todo son autores del sur, porque creo que hay que empezar a hacer ciencia situada también, o sea, pensando en una ciencia descolonizada. Y por eso voy a empezar con Bunge, porque al menos en el caso de Argentina, existe una adhesión implícita al modelo de Bunge y es un poco lo que se considera que es hacer bien ciencia. Em, ¿Por qué es el modelo más aceptado en Argentina? Yo pienso en dos opciones. Una opción A, que es que básicamente hay poca exposición a otro tipo de epistemologías, pero una opción B es que es la que mejor funciona. Mario Bunge es físico, es epistemólogo, ha compartido más de 100 libros con toda una búsqueda lógica de entender el método científico y el proceso de conocimiento. Y por otro lado tenemos a Maturana, que Humberto Maturana es reconocido principalmente por la teoría molecular autopoética y por ser quien ha definido en términos operacionales y moleculares qué es la vida. Él ha sido tildado de subjetivista, de relativista y de filósofo dentro de la ciencia. Muchas veces no ha sido entendido por su complicidad en el lenguaje que usa, justamente porque cuando habla de lenguaje, habla de percepción o habla de amor, no está hablando de los conceptos como nosotros los entendemos generalmente. Entonces, como yo he tenido la suerte de poder tener de profesores a colegas de Maturana y de UNGE, que son los colegas y directores del Laboratorio del Rado en Chile, el doctor Juan Carlos Letelier y el doctor Jorge Podosis, y también el doctor Luis Marone, quien fue colega de UNGE y ha escrito paper con él. Me interesa mostrar las visiones de estos dos autores, pero también que sirvan para poder pensar en otras perspectivas. Para Maturana, el conocimiento, bueno, primero Bunge, una breve descripción en este cuadro de síntesis,
que, como dije, un jefe físico es un referente en el realismo científico objetivista. Se dedicó mucho tiempo de su vida a criticar y a demarcar qué es lo que es ciencia y qué no, que es pseudociencia. Em, y él propone una ciencia que se apegue al método científico, una ciencia materialista, sistémica, monista, mecanicista. em, y por otro lado, Maturana, que como dije, se le ha tildado de constructivista y de subjetivista, él en realidad dice que es un súper realista. Tiene una obra bastante dedicada al humano y él tiene una visión de la biología que es la biología del conocer y con eso también la biología del amor. Em, pero mayormente es conocido por la teoría de la autopoiesis. También habla de y se apega a una biología que es materialista, que es monista, que es sistémica y emergentista. Em, pero acá mi pregunta es, ¿qué es más riguroso? Si quien excluye el observador del sistema o quien lo incluye y se hace cargo del proceso de observación. Porque justamente Maturana propone que el acto de conocer es un acto relacional, no existe una realidad objetiva. Para Bunge sí existe, la realidad está independientemente al observador y existe y uno se puede acercar a esa verdad, uno se puede acercar a la realidad por medio del método científico. Pero para Maturana el conocimiento emerge a partir de las interacciones del organismo con el entorno. Así los organismos y los entornos coemergen a través de la acción. Por otro lado, Maturana le da muchísima importancia a las emociones, que son inseparables del conocimiento, y influyen en la acción y en la decisión del observador. Entonces él, en su teoría, integra la cognición con la emoción. Em, Mi conclusión en esto es que la visión de la realidad de ambos autores diverge, por lo cual ya es muy difícil poder unificarlas, pero luego de esta pregunta de si queremos una rigurosidad mayor en la ciencia, tenemos que incluir al observador o no, abre las posibilidades a otras formas epistemológicas y realistas de hacer ciencia. Entonces acá veo que en realidad el hacer una ciencia desde un realismo no es negar la realidad o el objetivo, sino delimitarla, o más bien vislumbrar cómo se construye esa realidad científica si el conocimiento es una red, entonces cuáles son los nodos de esa red. Y acá vamos a hablar de que existen efectivamente otros realismos, que son otras perspectivas, simplemente de hacer ciencia de una manera rigurosa. Bueno, y acá podemos hablar de estos autores que agrego acá y que me voy a detener específicamente en Bruno Latour y Donna Haraway. Em, Bueno, yo quise elegir estos tres particularmente porque en la epistemología normalmente de la universidad nos dan, por ejemplo, a Kuhn, y que habla de los paradigmas científicos, pero Ludwig Fleck también estaba hablando de los paradigmas científicos, pero de una perspectiva más sociológica incluso, o sea, no justamente con esta idea de hablar de la ciencia como un ente abstracto, universal, objetivo, sino que él justamente desarrolla una visión del conocimiento como una construcción colectiva y no una simple representación objetiva del mundo. Considera que la ciencia es un proceso social y para él la producción del conocimiento es colectiva y dependiente del contexto histórico. Las ideas científicas evolucionan gradualmente y a través de la interacción entre diferentes colectivos de pensamiento, donde hechos científicos no son datos descubiertos, sino una construcción activa de los colectivos de pensamiento a lo largo de la historia. Por otro lado, Bruno Latour
que ya es más contemporáneo, igual que Donna Haraway, habla de considerar no solamente a los humanos en la construcción del conocimiento, sino también a las tecnologías. Él habla mucho de una ciencia híbrida, de un mundo híbrido, de una sociedad híbrida, donde la ciencia no es solo una cuestión de hechos objetivos, sino de redes de relaciones entre actores humanos y no humanos. Ve a la ciencia como una práctica social, como una práctica cultural, destacando la interconexión entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Y por último, les quiero presentar a Donna Haraway, que es una bióloga y epistemóloga inspirada en Maturana, ha dicho algunas cosas, por eso también la quiero traer acá, porque, bueno, también fue alumna de Lynn Margulis, por lo que ella hace medio un híbrido de estas dos ideas que proponen ambos autores, y propone la simpoiesis, que es un modelo de producción de conocimiento y existencia basado en la co-creación, la interdependencia y la no autonomía, contraponiéndose al modelo de Maturana que propone la autonomía. Y en lugar de pensar a los sistemas biológicos, tecnológicos, sociales como cerrados y autoorganizados como la autopoiesis, Haraway afirma que ningún ser vive y actúa solo. De hecho, todo se produce en compañía de otros, ya sea compañía de bacterias, compañía de hongos, compañía de otros, incluso de algoritmos. Haraway se interesa en los ensamblajes multiespecie y tecnonaturales. Y me parece muy interesante la visión de ella, porque propone un conocimiento encarnado, relacional, situado y no antropocéntrico. Ella reimagina la ciencia como una práctica de cohabitación con lo humano, donde los cuerpos son activos, permeables, históricos y tecnológicos. Esta autora, como también Maturana, y algunas otras que dejé afuera en esta presentación, nos hablan de una ciencia sensible. En sus obras y sus acciones, por sobre todas las cosas, proponen que la ciencia encarnada relacional no dominadora puede crear un conocimiento que es inseparable del afecto, la responsabilidad y la interdependencia. Y para Maturana, por ejemplo, el conocer es vivir y vivir es convivir. Y en la biología del conocer y la biología del amor, él manifiesta que justamente el amor es moverse en el dominio de las conductas relacionales a través de las cuales el otro o la otra, a uno mismo, surge como legítimo otro en convivencia con uno. Es cuando realmente uno es visto, cuando uno puede ser respetado o respetar al otro, solamente en este contexto de amor, dice él, que es la emoción que moviliza la existencia en sociedad. Entonces, ya concluyendo todo esto, creo que preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos no es una pérdida de tiempo, es más bien como reiniciar el GPS y encontrar un nuevo rumbo, como que te puede ahorrar un montón de tiempos. Incluso tu cerebro piensa mejor, decide mejor, se conecta mejor con vos cuando se detiene a reflexionar un toque. Y todo esto está comprobado con evidencia científica y neurocientífica de que realmente la metacognición y el pensamiento crítico fomentan que tengamos mayores aptitudes, ya sea de flexibilidad cognitiva o neuroplasticidad en este mundo. Entonces, detenerse a pensar en realidad es ganar tiempo y es rendir mejor. Pero, bueno, volviendo al resolver o al tratar de ayudar a este mundo en crisis, de resolver no creo, pero ayudar quizás, me pregunto, ¿hay otra epistemología posible para la biología? Y no se trata solo que no se trate solamente de las buenas intenciones de los científicos, de hacer una buena ciencia o hacer una ciencia ética. ¿Se pueden sentar bases realmente a esto? Y por otro lado, ¿a la biología le sirve el marco de Bunge o otros marcos que no contemplen al observador?
si realmente nos estamos enfrentando a ciertas barreras en la biología frente a los problemas de fenómenos complejos, naturales. Entonces, yo propongo esta reflexión porque sé que en la ciencia hay buenas intenciones, hay compromiso, hay autocrítica, pero que también el sistema muchas veces boicotea todo esto. Entonces, si no nos hacemos cargo colectivamente, em, solamente vamos a sostener una ignorancia peligrosa y una acción destructiva. Por eso yo creo que hoy más que nunca la ciencia tiene un poder real sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras ecologías, sobre nuestras tecnologías y también sobre nuestra forma de imaginar el futuro. Em, por eso esta reflexión de empezar a comparar, de empezar a revisar cuáles son las bases de nuestra ciencia, no es únicamente para científicos, sino es para todos, porque la pregunta por el sentido de la ciencia no es un lujo intelectual, es una forma de resistencia y de responsabilidad social, y pensar, aunque duela o aunque incomode, es también una forma de cuidar y defender el mundo y también de sostener la esperanza. Em, Esta necesidad de reintegrar o de integrar el pensamiento reflexivo y sensible en la ciencia nos invita también a revisar las separaciones que por ahí han sido impuestas por la modernidad y revisar la visión de nuestros pueblos originarios, quizás, o las visiones más orientales. Eh, Eso podría ser un buen punto de partida. Por ejemplo, retomar el rol de la estética como una nueva narrativa que pueda conectar eh, los distintos puntos que necesitamos para hacer una ciencia distinta. La estética no entendida como lo bello, sino entendida, que así lo es en otras culturas, como las culturas orientales, como una noción que expresa una sensibilidad de atención profunda ante lo transitorio, lo relacional y lo inacible. Em, por eso acá yo dejo algunas de mis ideas síntesis de esto. Y creo que en este marco mi conclusión también es que hacer ciencia sin sensibilidad estética es empobrecer la percepción misma de los fenómenos, su dinámica y su sentido, y recuperar una ciencia que observe con atención, que escuche con humildad, que actúe con cuidado, es también abrir un paso a una epistemología que reconozca que saber no se separa de sentir, ni el pensar de habitar. Me gusta una frase de Bifo Berardi que dejé acá, que dice, es de su último libro, Desertar, que él está como un poco resignado a lo que pasa en este mundo y hacia dónde vamos, pero dice que confiere la sensibilidad para entrar a una nueva relación con el universo, eh, bueno, que para eso necesitamos una nueva herramienta conceptual eh, para poder cartografiar en este mundo desconocido y habitarlo. Bueno, y un poco más. Y esto como reflexión mía es que la ciencia entonces podría recuperar su dimensión estética en tanto forma sensible de estar en el mundo y no solo como una vía instrumental o acumulativa. Así que, bueno, gracias. Eso fue todo. Y bueno, quiero agradecer ahora que llegaron algunas personas más por estar acá, porque bueno, creo que el estar físicamente hace también estos espacios de reflexión. Porque al fin y al cabo mi intención era solamente reflexionar un poco sobre qué estamos haciendo. Bueno, gracias, Nadia. Abrimos los micrófonos para los que quieran hacer alguna pregunta. Así que Ibar, nuestro anfitrión, va a abrir micrófono para los que quieran hacer preguntas. Gracias a todos por estar acá Ya está y bien, habilitada, ¿eh? tenemos un La rato. opción. Deja de compartir pantalla. Bien. ¿Quería hacer una pregunta, Jacobo?
Bueno, no hay preguntas. Ujú. Creo que les ha gustado entonces la charla. De levantar la mano para hacer preguntas. Eh, bueno, hay un chat de acá, mm, eh, de Pablo de Chile. Qué bella definición de lo estético que hiciste. No sé si podría comentarnos un poco más de esa definición. Eso es. No está con cámara. Pero no dije. Bien, ahí están todos. ¿Querés ver a todos? Ahora, ahí está. Ahí podés ver a todos. Pero es un comentario. Está Joaquín Lopati. Bueno, Agustín tiene una reflexión. Bueno. Bien, acá tenemos algunos alumnos de biología que van a hacer algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, sí, antes de agradecer. Acércate, Séntate. No, padre, está bien. Bueno, Te escucho. fuerte, acá se escucha fuerte. Acá. Yo repito la pregunta. En primer lugar, bueno, felicitarte y agradecerte por el espacio, por la charla. Y me surgen algunos interrogantes, digo, como colega. Nombraste a Margulis, nombraste a Haraway, hablaste de cooperación, y por ahí son conceptos que en la formación clásica y por ahí hegemónica de la ciencia, de la biología sobre todo, chocan con términos de competencia, con términos, bueno, un poco Ujú. neodarwinistas. Quería preguntarte cómo se vinculan y cómo dialogan en la actualidad estas dos posturas que pueden ser un poco contrapuestas, pero a la vez también pienso que en definitiva hablan un poco de lo mismo, pero evidentemente hay visiones filosóficas distintas que lo sustentan. Repregunto, ¿cómo se vinculan o cómo dialogan actualmente estas dos posturas? ¿Qué se sabe que Bien, bueno, repito la pregunta. ¿Te escuchó la pregunta? No, la repito. Bueno, me pregunta justamente que como compañero en esta facultad también de biología, em, cómo dialogan o cómo se oponen quizás los distintos discursos que escuchamos de, por un lado, por ahí la ciencia más hegemónica y muy relacionada a Darwin, y por otro lado, o al menos a una interpretación de lo que Darwin en su momento escribió. Con o contra Lynn Margulis o Maturana o Donna Haraway. Y, y el tema del cooperativismo y por qué hay algunos que hablan de eso como si hubiese evidencia científica versus lo demás. Bueno, yo creo que justamente estos tres referentes que nombramos son personas que se apegan realmente al método científico y que hablan desde la evidencia. Y de nuevo eso, como que sus acciones en la ciencia tienen siempre esa base y esa fundamentación. Y siguen escribiendo papers y siguen siendo reconocidos y todo, entonces ya eso nos dicen que no están haciendo una pseudociencia o no están filosofando. Por otro lado, me parece también interesante ver que la teoría sintética de la evolución cada vez más tiene que ampliarse para meter nuevos conceptos, incorporar nuevos conceptos y nuevos mecanismos y nuevas justificaciones para seguir justificando que evolucionamos de la misma manera. Eh, Cosa que también nos puede llegar a decir que hay cada vez más evidencia empírica de que la evolución no es individual, de que la evolución no es por el más apto, eh, que la evolución es colectiva. Eh, entonces, nada, esto es importante porque no es una idea filosófica, no es como, bueno, pero nuestros pueblos ancestrales, cosas que es muy importante, igual, nuestros pueblos ancestrales vivían de esta manera y de repente apareció Darwin y dijo que no, que se dio cuenta que era otra cosa.
También volviendo a estos autores como Fleck, que habla de que los hechos científicos no son descubiertos, sino que son construidos. Lo mismo pasa con las teorías, con las grandes teorías que sustentan nuestra ciencia actualmente. Son discursos. El tema es pensar en eso. ¿Cuáles son los discursos que estamos validando? ¿Por qué? Y el tema de hay evidencia científica o no, que es algo que a nosotros por ahí realmente no, nos interpela mucho, porque obviamente nosotros queremos que haya una teoría que nos guíe un poco, que nos ayude a crear hipótesis para poder avanzar en la investigación científica. Em, pero justamente las teorías están basadas en supuestos, supuestos y supuestos. Muchas veces no sabemos ni siquiera cuáles son esos supuestos. Y por eso es importante reflexionar sobre estas cosas, porque si no estamos haciendo ciencia por inercia, estamos haciendo ciencia basándonos en cosas que otras personas se basaron y que, o sea, está bien, porque para eso sirve también, o sea, para eso no todos los científicos se detienen a hacer filosofía de la ciencia, pero por lo menos revisar estas cosas. Y sobre todo cuando creo que estás incómodo ante lo que estás haciendo. Por ejemplo, no sé, si sos biólogo evolucionista y todas tus hipótesis las llevas por ese lado de probar de que la adaptación, y capaz que en algún momento estás incómodo y decís, no, quizás no son adaptaciones estas cosas. Por ejemplo, justamente la teoría de la evolución natural por deriva de Maturana y Podosis habla de que la evolución, o sea, no habla de adaptaciones. Eh, Habla como de, bueno, de que se conserva lo que funciona y se cambia el resto, pero, pero que en realidad la vida evolucionó por un efecto de deriva natural, de que fue sucediendo por acoplamiento estructural con lo anterior, va sucediendo. Hay una pregunta que hace Episteme que dice, ¿puedes profundizar acerca que el conocer es un acto biológico? Ah, bien. Bueno, Maturana nos dice que el conocer es un acto biológico en relación a que es un acto de el vivir, de que un organismo en contacto con su mundo conoce. Se acopla, se adapta y conoce a través de las operaciones, el acto de percibir y actuar en un mundo que cambia, que a su vez lo cambia. Bueno, y él conoce a través de este acto, a través de existir en un mundo. Otra pregunta, eh, Esperanza Paredes, que pregunta cómo comprendes lo material guión discursivo en Aranaguay. Paraguay. Bien, bueno, yo creo que Haraway em, se refiere al materialismo o a lo material de decir que todo discurso crea mundos, crea realidades, que, bueno, como dice Maturana, que el lenguaje coordina acciones, el lenguaje justamente son coordinación de coordinaciones para actuar en el mundo. Em, por lo tanto, ya ahí vemos como un nexo completamente directo entre lo discursivo, si bien, bueno, eso, el lenguaje, no solamente las palabras, bueno, directamente no son las palabras en el lenguaje de Maturana, pero cómo las palabras justamente crean significado en este mundo y eso realmente condiciona la experiencia de los seres vivos en este planeta. Y eso es lo material, esa es la materialización de lo discursivo, la materialización de las ideas, de los pensamientos, de las concepciones. Como lo teórico pasa directamente a ser material. Creo, así lo entiendo yo. Pablo González levantó la mano, le damos, ¿puede activar el audio? Ok, felicitaciones Nadia, muy, muy linda, muy Gracias. interesante la exposición. Quería preguntar sobre este punto como disyuntivo del observador
o no considerar al observador. ¿Por qué crees tú que está esa disyuntiva? ¿Y cuál es tu, no sé, mirada frente a eso? ¿Qué pasa en una u otra situación? Y también, ¿qué piensas tú de cómo hoy día la gente científica eh, ven a la conciencia? Si todavía sí existe esa mirada como una conciencia pasiva o la conciencia activa y la intencionalidad de la conciencia. Eso. Ok. Em, bueno, el tema del observador yo creo que pasa como con muchas variables que la ciencia ha dejado afuera, las investigaciones. La ciencia es reduccionista, es reductiva, pero eso no significa que esté mal. O sea, el reducir es un mecanismo que la ciencia tiene para investigar. El tema es que uno reduce, o sea, La ciencia es esto incluso lo dice Bunge, que es la necesidad de reducir, pero después volver a entender al sistema con todas sus partes. Muchas veces la ciencia no hace eso, o las relaciones que se crean dentro del sistema son muy variables, a veces erróneas. Entonces, yo creo que el tema de no incluir al observador es porque es difícil incluir al observador, porque también es como, si incluís al observador, tenés que poder definir qué es el observador, quién es el observador, qué sesgo incluye en tu investigación cuando lo observas, qué implica. Entonces, mejor dejémoslo fuera, porque es muy complejo. Y con la conciencia, bueno, pasa lo mismo. La conciencia es un tema súper complejo que hasta ahora está siendo más bien teórico que otra cosa, porque no hay, o sea, no hay un mecanismo claro para decir materialmente qué es la conciencia. Por lo tanto, por ahora hay, de hecho, creo que hay más de 100 teorías de qué es la conciencia de distintos lugares y la mayoría científicos. Entonces, es complicado. La intencionalidad de la conciencia, no sabría decir si hay muchas cuestiones que no hablan de conciencia, pero sí hablan de cerebro, de dinámica cerebral, que es como, bueno, la intención, como en esto de tener una coherencia con lo que se desea, con lo que se piensa para poder accionar en el mundo. Eh, ya hay algunas investigaciones sobre eso, pero la realidad es que, hablando científicamente, la ciencia no se ha metido mucho en estas cosas para hablar de ello. Así que esa es mi respuesta. Una pregunta. Muchas gracias. A vos. Nadia, excelente exposición, felicitaciones, muy motivante. Y durante el desarrollo de tu presentación se me surgieron dos pensamientos y que no sé si han contribuido a tu trabajo y con los últimos autores que has presentado. Uno, los aportes de la fenomenología de Husserl y el otro, el enfoque del pensamiento complejo de Edgar Morin, que hacen de que no tenga uno una conducta reduccionista y hacer que al final eso sea, en cierta forma, una simplificación. Por eso, como dijo alguien, la realidad en sí mismo es compleja. Lo único que hace el ser humano es simplificarla. No existe nada como simple en la naturaleza, ¿no? Si en tu trabajo, mi pregunta es, en el desarrollo o en la investigación con esos nuevos aportes de Maturana y de los últimos investigadores, tienen un enfoque relacionado a aspectos del pensamiento complejo, por un lado, o la fenomenología de Husserl en toda la investigación del abordaje, ¿no? O de la base epistemológica, ¿no? Con su enfoque filosófico. Una pregunta. ¿Algún comentario y pregunta si Sí, tuvo contribuye, que- sí, influencia en eso, o de esos autores? Bueno, sí, el tema de justamente de las visiones de sistemas complejos es también un punto de partida, porque, porque en realidad, bueno, sobre todo porque últimamente las discusiones sobre interdisciplina, ¿viste?, se están priorizando, porque realmente para estudiar los fenómenos complejos, ya sea fenómenos naturales, fenómenos sociales,
bueno, fenómenos de la física, los fenómenos naturales en general, eh, está siendo necesario abordarlo por distintos lugares. Entonces, si a la ciencia le sigue sirviendo un mecanismo reduccionista para avanzar científicamente, eh, vamos a necesitar especialistas en distintas áreas para estudiar un mismo fenómeno. Entonces, esto ya está como, o sea, ya no hay discusión de que los fenómenos naturales son complejos y que lo único que hemos hecho hasta ahora es simplificarlos, pero sin tener esa mirada de sistema al final, muchas veces. Entonces, por eso es como traer de nuevo todas estas filosofías y empezar a hablar. Y los sistemas complejos, o sea, la visión de sistemas complejos realmente está dando muy buenos resultados. Entonces, como bueno, parece que la cosa va por ahí. Después por el tema de la fenomenología, totalmente. Bueno, de hecho, la fenomenología, la neurofenomenología de Varela, que fue colega de Maturana, también ha sido como bastante influyente en mí, un poco al menos por evaluar la posibilidad bueno, de que haya otra forma de mirar los fenómenos cerebrales, de que al fin y al cabo muchas cosas de las que estamos estudiando en realidad son solo fenómenos, son fenómenos emergentes de cuestiones materiales, pero que la ciencia quizás no debe únicamente apegarse a hacer material y a buscar en lo material, porque hay muchas cosas que son emergentes y que son fenómenos. Entonces, eh, la fenomenología también por ahí es una mirada que puede ser bastante útil para ver todas estas cosas que son más complejas. Esperanza Paredes dice, se da el reduccionismo de la ciencia moderna y la confrontación que le hacen las ciencias de la complejidad y las ciencias de la vida. ¿Cómo diferencias esto? Ay, no entendí lo que dije. Se da el reduccionismo de la ciencia moderna y la confrontación que le hacen las ciencias de la complejidad y las ciencias de la vida. ¿Cómo diferencias esto? No sé. La verdad es que no entiendo bien la pregunta. ¿Alguno sí? Se quiere abrir, Esperanza, se quiere abrir el micrófono. Gracias por la pregunta primero, pero no la Tiene entiendo bien. el Sí, micrófono abierto. Esperanza. sí, Nadia, ¿cómo está? Y la felicito, me alegra mucho Hola, ¿cómo le ha ido? Me alegra mucho su presentación. Es gracias. que no comprendo muy bien cuando usted hace pues una afirmación generalizada sobre el reduccionismo en la ciencia. Si precisamente, digamos, desde el punto de vista de las epistemologías feministas del conocimiento situado, Haraway, Isabel Stengers, Vinciane Desprez, el giro animal, etcétera, y las ciencias de la complejidad y las llamadas ciencias de la vida, entre las cuales está el trabajo de Maturana, se contesta, dijéramos, se confronta el reduccionismo en la separación sujeto-objeto de la ciencia moderna, o sea, el llamado objetivismo de la ciencia. Entonces, pero usted sigue haciendo alusión a dice que el reduccionismo opera en toda la ciencia. Entonces, esa es como mi confusión, porque claramente en lo que se llama, lo que le acabo de anunciar, ciencias de la vida, de la complejidad, epistemologías feministas del conocimiento situado, saberes ancestrales, entre otros, no existe separación, no se comprende separación entre el sujeto y el objeto. De hecho, en algún mensaje que escribí también antes, le preguntaba o le hacía referencia a cómo el observador en esa interrelación está el dispositivo de medición, que son pues los instrumentos de los que uno se sirve para acercarse a un objeto con la convicción actualmente desde el lugar en donde uno se enuncia, en este caso desde las ciencias de la complejidad, la vida y tal, yo ahí me inscribo por ahora. El observador está en ese entramado en el que afecta a uno tanto lo que mira en su contexto como eso que mira y el contexto a uno y sus relaciones. Y entonces es una expansión de la comprensión del cosmos, de la vida, de la complejidad de los sistemas vivos, etcétera, pues interesantísima y que en efecto así ocurre. Entonces es como la confusión que tengo en su discurso, que también es que el discurso es una performance, o sea, el discurso penetra pues todo lo vivo también en los distintos niveles, bueno, etcétera.
Entonces, esa es como mi confusión. Creo que, bueno, ahí puede ser que cada una cosita entre cuando yo digo todas las ciencias son un poco reduccionistas, o sea, solo me refiero a reducir un fenómeno para poder estudiarlo y no al reduccionismo como un paradigma. Entonces, nada, como que sí está bien hacer esa distinción. Claramente las ciencias de la vida, las ciencias de la complejidad no son reduccionistas, justamente, o sea, se ponen en la vereda enfrente de esto, pero muchas Sí, veces el reduccionismo mismo defiende el reduccionismo haciendo uso eh, de este tema de, bueno, pero reducir es un mecanismo normal que usa la ciencia para poder investigar. El reducir, simplificar un fenómeno para poder estudiar. Nada, creo que eso, no sé si respondo. Ay, está silenciada. Ajá. usted sí, ya entiendo, Nadia. Tal vez usted se refiere entonces a lo que uno segmenta para mirarlo, digamos, pero con la convicción de que esa segmentación es pues una segmentación pues que se hace para efectos de la medición, que no es excluyente del contexto. Ya entiendo. Muchas gracias. Ujú, Gracias. ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias por estar a todos acá. Veo a las conocidas ahí, la verdad que me alegra mucho eh, y, y me pone muy contenta que estén acá. Así que gracias, espero que hayan disfrutado charla. Agradecerle. Nadia, de nuevo, felicitaciones por la presentación y bueno, seguimos con este simposio de Utopías en Marcha. Saludos desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Mendoza, Argentina, para todos. ¿Ah? Ujú. No Muy entiendo la pregunta, buena la muchas gracias. charla. Gracias, Nadia. Me han mandado mensajes de YouTube. Gracias amigos, un abrazo.